Muy buenas noches ya. Sean bienvenidos todas y todos a este nuevo episodio de... una disculpa. A este nuevo episodio de Diálogos por la Agenda 2030. Vamos a aceptar la solicitud de ponentes y presentadores del día de hoy. En este momento debería estar entrando tanto Pablo como Lino Córdoba para poner a la gente... ¿Qué onda, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfecto. Ok, excelente. Para poner en contexto a la gente que es la primera vez que entra a una sesión de diálogos por la Agenda 2030, esto es una estrategia de seguimiento de... Hola Elino, ¿cómo estás? Saludos, ¿qué Hola. tal? ¿Sí me escuchan? Claro que sí, te escuchamos perfecto. Perfecto. Bueno, como les decía, prácticamente esto es el seguimiento de una actividad que tuvimos en abril, que fue la participación de la delegación de Mar Adentro en el Foro de la Juventud de ECOSOC. Aquí Pablo, que ya está presente y conectado en la sesión, fue uno de nuestros delegados y él se encargó de revisar todo lo relativo al ODS 8. Entonces, pues estaremos aquí hablando un poquito con Pablo y con Lino respecto a su experiencia, pero respecto a la realidad del emprendimiento como herramienta para generar empleos. Entonces, pues, Lino, si nos haces el honor de contarnos un poquito de tu experiencia, de quién eres, de un poco de ti, vaya. Perfecto, muchísimas gracias, Juanma. Un gusto, Pablo, también. Gracias a Mar Adentro por la invitación, para compartir, pues, un poco de lo que la experiencia y el camino aventurero emprendedor me ha llevado. No crean que soy el catedrático investigador de todos estos temas de emprendimiento o de los objetivos de desarrollo sostenible, sino más que nada me gusta decir que soy un agente de cambio imperfecto y conociendo más acciones, más causas y involucrándome, me vuelvo pues con esta expertise, ¿no? Para compartir. Entonces, en este camino, pues conozco también muchas iniciativas, he sido voluntariado, más bien he sido voluntario de muchísimas iniciativas de voluntariado, yo creo que más de 30 a lo largo de lo que llevo de mi vida. Gracias a eso también empiezo a conocer a grandes líderes, grandes amigos que ahora se convierten en socios, y es de ahí donde empiezo a transmitir las herramientas de emprendimiento. Soy socio fundador de ESMEX, ahí por si ya nos conocen. Y los que no, ESMEX es una plataforma que ayuda a las personas a ser agentes de cambio y a transformar con productos y servicios. Somos una plataforma en la cual te podemos acompañar con estos métodos de negocio, pero para que generes empresas con triple impacto. Impacto a las personas, impacto al planeta e impacto a la cartera o al profit, como así lo dicen, en inglés es Planet, People y Profit. Y somos fieles creyentes que cada uno de nosotros podemos cambiar al mundo con el talento, pero que también podemos transformar la nueva economía con ese sentido de triple impacto. Excelente, Lino. Pues muchísimas gracias por la presentación. Creo que queda algo claro por qué es que el día de hoy estás aquí como especialista en tema para hablar para los que no alcanzaron a escuchar sobre el emprendimiento como herramienta para generar empleo principalmente, pero en general sobre el ODS 8, que es trabajo decente y crecimiento económico. Pablo, te cedo la palabra y yo los dejo aquí para que ustedes, ahora sí que platiquen y le den a esta conversación. ¿Por qué no inicias, Pablo, nada más contándonos un poco de tu experiencia en el Foro de la Juventud de COSOC para contextualizar y ya, a partir de ahí, pues, agarren carrera? De acuerdo. Cuando yo llegué al foro del ECOSOC, nunca había participado en algo con la ONU, entonces fue como, no sé, como si hubiera entrado a una estación de trenes enorme. Había un montón de temas, un montón de personas que yo
en mi vida me imaginé que fuera a estar con ellos en una reunión de Zoom. Y pues dentro de mi labor de vigilar el ODS número 8, encontré al mismo tiempo como una sensación de que había demasiado pasando y también algo de frustración en cuanto a que los comentarios sustantivos sobre la producción de trabajo digno pues eran más bien difíciles de encontrar, ¿no? Como que todos los líderes mundiales estaban al mismo tiempo ejecutando una labor como simbólica de reconocer los derechos y decir, todos vamos para acá. Pero a la hora de planear, lo que más se me quedó grabado fue lo que decía la Unidad de Trabajos Verdes de la ONU, que ellos decían, mira, tú no veas la labor ambiental como algo que tienes que hacer únicamente para salvar al planeta. Decían, por definición, el crecimiento económico implica una economía sustentable, ¿no? Entonces, como que planteaban esta idea de que la innovación de nuevas tecnologías verdes va a producir nuevas necesidades, nuevos mercados, algo así como una revolución industrial verde, ¿sabes? Y eso me llama la atención con lo que tú comentabas, porque también estaban hablando de este ángulo de personas, ganancia y planeta, ¿no? Entonces, eso fue como lo que yo encontré muy marcado, la idea de la innovación tecnológica y la innovación, el descubrimiento de nuevas necesidades, ¿sabes? Sobre todo con la crisis. Interesante, porque creo que lo que mencionas y que tú lo empezaste a visualizar desde otra vista o de profundizar en un tema muy específico, pues fuiste como encontrando esas piezas que dices, ah, me llama la atención este objetivo que abona una agenda global, pues podemos hacer una mejora desde la pues reducción de las desigualdades, el crecimiento económico como tal y lo que menciona el objetivo 8 que es el trabajo decente, ¿no? Yo fíjate que lo fui encontrando ya la marcha de poder fracasar empresas. O sea, tengo el lujo de decirlo y presumirlo porque sí tenemos que aceptar a veces los fracasos, porque el fracaso es el mejor maestro. He fracasado muchas iniciativas de emprendimiento, también he fracasado en el tema de asociaciones civiles, pero me han dejado un gran aprendizaje de saber por dónde sí hacerle para aumentar ese impacto, para que la idea que me proponga el proyecto genere un modelo económico que sí me atribuya para poder tener los gastos del día, pero sobre todo también de maximizar esa utilidad para la inversión del impacto, ¿no? Es que si tenemos pensado en un sistema egoísta y antropogénico, la visualización de los proyectos emprendedores como el único resultado de alcanzar un objetivo de utilidad o de dinero, nos estamos quedando en un pensamiento corto, un pensamiento a lo mejor de un sistema capitalista, pero súper antropogénico, egoísta, donde no estamos viendo el alcance de que con un producto o servicio, más allá de cubrir necesidad, que ya no es, podemos resolver problemáticas e involucrar a la sociedad, a tus mismos clientes, usuarios, que sean partícipes de esa solución en el modelo de negocio y sobre todo crecer no nada más en una economía para tu empresa o proyecto, sino que para crecer una economía local o como me gusta decirlo, local, de acciones locales, pero con visión global, para maximizar ese trabajo que vas a dar, un trabajo inclusivo, decente, que impacte en tus entornos, que crezcas dentro de tu organización, dentro de estas disciplinas o mecanismos organizacionales, pero sobre Ajá. todo que generes ese impulso del desarrollo de la región, ¿no? Porque a veces hay muchas empresas mexicanas buenísimas que ya están haciendo un impacto positivo, pero luego las absorben otros países u otros fondos de inversión extranjero, las famosas startups ahora que están en tendencia, y pues justamente ese crecimiento económico de potencial que se puede desarrollar en una región se está yendo, se está migrando el talento, entonces toda esa oportunidad de alcanzar un impacto con el objetivo 8 lo estamos dejando de lado porque mucho talento sí se exporta, pero el impacto, la regeneración económica no florece aquí, ¿no? Claro. Yo creo que un problema que tenemos mucho no sé si tú, yo creo que te describirás como un soñador, yo ciertamente tiendo a irme muy lejos en mis ideas, pero creo que un problema que nos plaga mucho es que
como estamos tan lejos, a veces no vemos problemas tan sencillos que son esenciales. Y cuando estaba preparándome para esta reunión contigo, un problema que no podía dejar de pensar es una cifra que proporciona la ONU en su página sobre el ODS número 8, que es que se necesitan 470 millones de trabajos nuevos para el 2030. Y entonces yo me situé en México y empecé a pensar sobre la cuestión de cómo pueden los emprendedores producir trabajos nuevos, ¿no? Porque seguramente estarás de acuerdo en que emprender pues no es nada fácil. Entonces, para que produzcas trabajos nuevos, primero hay que suponer que tienes el capital necesario para iniciar tu empresa con más de un trabajador, o sea, tú, ¿no? Y luego hay que suponer que encontrarás el éxito necesario para expandir la cantidad de trabajadores que hay en tu empresa. Y eso, aunque sea como un poco desagradable. ¿Hola? Te perdí o yo me fui. Pregunta. Sí estamos perdiendo un poquito a Pablo. Hay que Oh. esperar a que se... Pensé que era yo. No, no, no. Nada más que me había quitado los audífonos, entonces, en lo que me los ponía. Pues hay que esperar un poquito a que regrese. Mira, ya lo terminó Sí, por sacar de la de aquí, sesión. de la sesión. Nada más hay que esperar a que regrese. Pero, pues creo que es bastante interesante lo que cuentan. Digo, no sé, no quiero entremeterme mucho para después no quitarle a Pablo pues, la información que él trae, porque se ve que investigó. Pero, pues, ¿por qué no nos vas contando un poquito, Lino, sobre pues las realidades que tú te encuentras día con día con emprendimientos, ¿no? O sea, un poquito de esto. Ah, mira, ya Ya puso llegó, aquí ¿verdad? Pablo que sí, ya, deja que Qué entre. bueno. Sirve que así ya no le quitamos nada de, de espacio a él, vaya. Listo. Y sirve que hacemos un comercial para que sigan invitando ahí a sus amigos, compartan. Excelente. Sí, por A favor. ver, ¿en qué momento me corté? Casi al Estabas, principio. estabas compartiendo, cuando se me cortó a mí, estabas hablando sobre estos 470 millones de empleos que se tienen que generar en México y que te citaste en México. Pues bueno, adelante, Pablo. Ok, entonces La pregunta así chiquita a la que vuelvo contigo, Lino, es como, ¿qué puede hacer un emprendedor para no solamente generar ganancias y todo, sino darle empleo a otras personas, que esa ya es una cuestión muy concreta, ¿sabes? ¿Cuál es tu Ya. perspectiva en este hecho? Pues bueno, creo que aquí no quiero también entrar en muchos temas filosóficos porque nos vamos a alargar y se va a hacer más noche y me van a dar ganas de tomar unos mezcales para filosofar más, que con gusto, luego ahí podemos agendarnos, quien use invitado. Pero creo que antes de ponernos a pensar sobre una solución de cómo generamos mayor empleo, cómo reducimos esta brecha, sobre todo de accesibilidad al mundo laboral, tenemos que empezar a pensar cuáles son estas circunstancias con las que nos enfrentamos día a día, qué habilidades y herramientas tengo a mi alcance que me puedan ayudar como a abrir un panorama de qué puede ser desarrollarme dentro de una empresa, desarrollarme en el ámbito emprendedor o es ayudarme a desarrollarme como un buen ciudadano, ¿no? Porque justamente de nada te sirve ser el magnate de los negocios, tener estas 470 millones de vacantes que dices, pero pues tú eres el dueño de una petrolera que está pues extrayendo todo del planeta y quieres que se derritan los polos para conseguir más petróleo, ¿no? Entonces también es de ese propósito de ciudadanía y dónde nos encontramos, con qué habilidades, qué talento voy formando. Creo que son las preguntas que nos debemos que ir presentando para de ahí entablar como dos rubros. Una como la filosofía intraemprendedora, que es cómo genero mecanismos que ayuden a innovar
desde el entorno laboral que me encuentro y que mejoren los procesos de calidad humana, de objetivos y de impacto con mis colaboradores o con los clientes que se está trabajando desde la empresa, ¿no? Entonces, uno como intraemprendedor también puede ayudar a generar estas, ya sea nuevas vacantes o estas vacantes que generen el potencial de impactar a más. Si yo como administrador, soy administrador de empresas de la Universidad de Guadalajara, si el sistema ya me fue inculcando un chip de que tengo que estudiar para que al final, cuando egreso, tengo que buscar un empleo en lo que estudié y de ahí desarrollarme profesionalmente, pues entonces, ¿cómo le hago para insertar este chip y donde esté colaborando, en cualquier organización o institución que esté colaborando profesionalmente, ayude a generar estos desafíos de innovación con estas actividades sostenibles y con este impacto esperado en el entorno, ¿no? Porque ya de ahí, si te lanzas al abismo del emprendimiento, que si lo quieres ver de manera muy cruda, es un agujero negro que no sabes a dónde te lleve, solamente sientes que te absorbe. Para aquellas personas que no se han atrevido a emprender y que lo ven así como muy abrumador, creo que el reto más grande que tienen que hacer y el cambio importante es dar el paso a emprender. Entonces, atrévanse a emprender con una mentalidad de fracasar rápido para mejorar el doble. Solamente con esta receta vas a ir entendiendo cómo funciona tu mente, tu cuerpo, tus habilidades de resiliencia, tus habilidades emprendedoras, de que si un proyecto emprendedor no funciona, cuando estás tú solo, puedas meter a otro proyecto, a más gente, y así hacer proyectos colaborativos y poco a poco irlo escalando, ¿no? No tampoco, no se aboracen a querer tener toda una gran empresa para poder arriesgarse a emprender. Arriesguense con lo poquito, porque eso es lo que les va enseñando, y así vas a entender la capacidad que tú tienes para generar estas vacantes o para generar proyectos colaborativos inclusivos o los que nosotros apoyamos en Edmex de empresa social, ¿no? Que no nada más es generar un impacto positivo dando un empleo, que literalmente esa es la esencia de las empresas. Lo que generamos con emprendimiento social, desde la metodología de la innovación social, es cómo las empresas generan productos o servicios que resuelven problemáticas sociales medioambientales, pero que no están aisladas del entorno, del mundo de los negocios ni de las acciones civiles, y que van incorporando a todas las personas, usuarios, clientes, beneficiarios, en toda su cadena de valor, en todos sus procesos. Entonces, tanto una empresa social puede tener 1000 vacantes de empleo o puede tener 1000 organismos de líderes y los apoyas a que también sean intraemprendedores y de ahí ellos hagan sus empresas. Entonces, esa es la magia, ¿no? Sí. Creo que lo que dices tiene sentido, sobre todo porque creo que es un valor importante esto de reconocer el fracaso rápido o con toda la certeza y toda la honestidad posible. Porque me puedo imaginar perfectamente un mundo donde si las personas tomaran como un fracaso no solamente que una empresa no sea provechosa, sino que sea, por ejemplo, discriminatoria o que sea poco sustentable, si estos 3 criterios se tomaran como iguales en su significancia o en su, pues sí, como señales del fracaso, creo que tendríamos un mundo con mucha rotación de empresas, ciertamente, ¿no? Muchos proyectos fracasarían, pero también tendríamos historias de éxito mejores que las que vemos ahora, ¿no? Porque, por poner un ejemplo, ciertas ultra mega empresas son excelentes como emprendimientos, tienen un valor descomunal que nunca se había visto en la historia, pero a su vez le dan un trato, pues, digamos, al borde de lo inhumano a sus empleados, ¿no? Y la pregunta es, ok, si eres un excelente emprendedor en la calidad de los beneficios que produces, pero ¿qué pasa con las personas? ¿Qué pasa con el ambiente, no? Entonces creo que el criterio que aportas es muy interesante, sobre todo cuando lo vinculamos con el fracaso. Sí, completamente. O sea, creo que si tú no estás en la sintonía del propósito
de cómo se hacen las cosas para llegar a capitalizarlas, de cómo crece tu organización cuando eres emprendedor o cuando eres trabajador, qué hace la organización para crecer, a costa de qué cosas, pues también uno como usuario que trabaja, o como, perdón, como colaborador, o hasta a veces como cliente, caemos en la misma cadena. No es por decir nombres, pero por ejemplo, una empresa que se puso de moda ahorita en el tema de pandemia, que está haciendo ventas de fast fashion muy cañón y que por ahí mandan en los grupos o en Instagram y demás, hey, hagan sus pedidos, voy a mandarle a pedir tal ropa de la marca Shein, así, ¿no? Entonces, saben literalmente el concepto de cómo generan sus productos esta empresa, cómo es la maquila, cómo trata a los empleados y sobre todo cómo está a lo mejor también teniendo el impacto en la huella de carbono. O sea, es de las empresas que sí está generando mucho empleo, pero ¿a costa de qué? De trato injustificado, de maltrato psicológico laboral, de malas pagas, malas contribuciones, contaminación al medio ambiente. Entonces, queremos que estas empresas, como dice la Agenda 2030, lleguen al 2030 con empleo, pero destruyendo al planeta, que ya nos queda un cachito, o queremos nosotros, desde la pequeña parte que nos corresponde, pues abonar que haya, si no mejores empresas, mejores espacios de trabajo, ¿no? Y mejores personas que lideren estos espacios de trabajo. Claro. ¿Sabes cuál es una cuestión que a mí me llama mucho la atención en cuanto a la definición de trabajo digno? Yo creo que es la parte de la seguridad que le ofrece el empleador al empleado. Y, y digo esto en el contexto de que cuando estaba checando esta página de la ONU, veía que cerca del 55% de las personas a nivel mundial no tienen un empleo formal. Es decir, no hay manera de hacer que se respeten sus derechos a cabalidad, pues porque hay problemas de formalidad en sus empleos. Y evidentemente esto va en contra de los principios que tú y yo estamos de acuerdo que hay que seguir y el tipo de emprendedor que promovemos. Pero lo que yo me pregunto es, ¿qué puede hacer tanto el consumidor como esta cultura interemprendedores que mencionabas para impulsar el empleo formal? En México, por ejemplo, ronda el 55% del empleo informal. Recientemente hubo una reforma en la que se prohibía el outsourcing y entonces muchos empleos pasaron de empresas de outsourcing a las empresas que los estaban contratando a través del intermediario, ¿no? Entonces no se produjeron trabajos nuevos y no se produjeron más trabajos formales, según un reporte que salió apenas hoy del Instituto de Información, Estadística y Geografía de Jalisco. Entonces, volvemos a esta pregunta. ¿Qué puede hacer tanto la cultura interemprendedores como la cultura del consumidor para decir, oye, vamos protegiendo la dignidad del trabajo que estamos creando, ¿no? Claro, y creo que, y mencionas algo bien padre, o sea, creo que tú mencionas que lo viste en la página de la ONU, y sobre todo que la información la tenemos, ¿no? O sea, y creo que aquí sería importante que cada quien que nos está viendo nos demos ese tiempo de investigación para empezar a sentir las problemáticas, porque pues uno que ya está bien metido en el mundo laboral y también en el tema emprendedor, pues sí nos duele a veces los golpes. No es fácil tener soluciones. Y no es fácil sobrellevar la situación porque justamente como mencionas, la mayoría de ese porcentaje que dijiste, 55%, más de la mitad es en el sector agrícola. Entonces son sectores que predominan en la mayoría de los países del mundo y son los trabajos menos valorados, pero que a la vez lo que generan es la mayor capacidad del Producto Interno Bruto de un país, ¿no? Tanto aquí como en Guadalajara y en mayor parte de la zona centro de México, en el sector aguacatero, que sí, justamente las empresas están creciendo con una potencial de exportación tremendísima, pero en el momento de generar estos espacios dignos, los derechos laborales, hay un déficit cañón de apoyo hacia la empleabilidad de las personas, del trabajo digno y decente y sobre todo otorgar los derechos y garantías de un desarrollo organizacional, laboral o profesional, ¿no? No los apoyan en instrumentos ni herramientas, no hay un comercio justo porque les pagan lo que quieren y si no se lo compran en ese se le echa a perder la mercancía.
Entonces, creo que algo que podemos empezar ahí como, no como solución, porque esto es una cultura organizacional dentro de los roles que tenemos en donde desarrollamos alguna actividad laboral, cómo contribuimos a una sana colaboración en las cadenas de valor. Te perdí, ¿aquí andas, Pablo? Creo que se fue Pablo un ratito otra vez. Subiendo saluditos, aprovecho. Saludos. Sí, creo que volvemos a perder a Pablo. Le envío un Sí, mensaje para me queda la... asegurarme de que todo... Sí, lo bueno es que... mira, creo que ya regresó. El problema es que está bien interesante todo, entonces, qué conflicto, pero bueno, ya no los interrumpo más. Continúen. No, y justo a lo que voy, ¿no? Que creo que es una cultura de desarrollo organizacional, laboral, donde uno como jefe o como líder de área de ciertas actividades o que tenemos al mando varias otras personas, tenemos que hacer lo necesario para otorgarles esos espacios que sean plenos, que sean dignos, que tengan las herramientas para ejecutar sus tareas de una mejor manera, que generen esta productividad constante, que tengan esa relación psicológica, pero sobre todo también que tengamos estas atribuciones complementarias, ¿no? Si esta persona nos está respondiendo bien, nosotros como líderes de toma de decisiones o como dueños de empresas, también tenemos que responder de una manera justa y transversal. Ese tema del outsourcing y de las nuevas regulaciones y todo lo que está saliendo también con la NOM 035 de salud mental, laboral, eh, break, eh, del breakout, de que también los explotan ahora con la virtualidad, pues tiene que haber un equilibrio. Y la otra es que tiene, en ese sentido, también tenemos que forzar también como colaboradores, exigir que nuestros entornos sean seguros para nuestra salud física, mental y profesional, como también los dueños de las empresas tienen que otorgarlos, ¿no? Porque son derechos. Si no se alza la voz, si no se generan estas comunidades de participación para fomentar esas capacidades, esos accesos, esos servicios, esa seguridad, pues van a seguir pasando las cosas malas o que no queremos que pasen, sino tenemos que estar alzando la voz para poder apoyar en esa labor, ¿no? Sí, claro. Ahora que mencionas este concepto del equilibrio, ¿tú crees que los intereses de los empleados y los intereses de los emprendedores deban buscar un equilibrio como si fueran cosas que están en lados opuestos de una balanza? Porque personalmente yo sospecho que, digo, por lo que sé del tema, que no es tantísimo, que en realidad estos intereses coinciden, siempre y cuando el emprendedor entienda que su tarea no solamente es económica, sino también tiene implicaciones, pues como ya hemos mencionado. Y creo que lo opuesto de lo que te estoy planteando son las personas que creen que cuando pones una regulación para garantizar el trabajo digno, el emprendedor se ve perjudicado, cuando en realidad más bien lo que se está señalando es que esa persona en ese momento no estaba lista para emprender. No sé si me voy a entender con lo que te planteo. Creo que te cacho a entender de hasta dónde está el peso de Ajá. qué tan digno es o qué tan indigno es dependiendo lo que yo aporte. Pues la pregunta es si estos dos se tienen que balancear como si cuando uno sube el otro baja, o si en realidad coinciden, ¿no? O si van en la misma dirección, por decirlo de algún modo. ¿Cuál es tu perspectiva en estas dos opciones? Creo que se tiene que generar una igualdad de remuneración. Tanto el valor que genera el colaborador dentro de una empresa y que se vuelve intraemprendedor, que le otorga la empresa le tiene que generar esta igualdad de remuneración del trabajo que está haciendo al igual del valor de resultados. Entonces, ese por ende, por valor humano, se tiene que generar, ¿no? Para esto, desarrollar estos empleos plenos, productivos y de un trabajo decente. Sobre todo, otro tema muy interesante es que esta igualdad no nada más es de jefe empleado, sino que también tiene que generarse en el tema de género. Como también el tema, en el mundo laboral, en el tema de trabajo decente, igualdad de oportunidades,
las mujeres tienen que gozar de esta igualdad de remuneración dentro de los procesos que estén desarrollándose. Entonces, no es nada más un tema de dejar un trabajo decente, sino es un tema de inclusión, de generar aspectos sociales como el tema de equidad de género, el tema de también de incluir a personas con alguna discapacidad, que gracias a que están resultados se están logrando sus objetivos de la empresa. De misma manera, al momento de emprender. Si tú emprendes sin tener una igualdad de remuneración para ti mismo, tú como jefe, tú como más bien emprendedor, si no tienes esta igualdad de remuneración, no la vas a tener ni con tus socios y no la vas a tener ni con tus empleados. Entonces también tienes que equilibrar y no acaparar, porque hay muchísima gente que piensa que emprender es un chip de generar y para mí, para mi bolsillo, y crezco y para mí, para mi bolsillo, y hago bla, bla. Pero tenemos que tener en cuenta de cualquier persona que entre a colaborar a nuestra idea, en nuestro proyecto, nuestro emprendimiento o empresa, se le tiene que remunerar con esta igualdad por trabajo de valor, sea igual de sociedad capital o sea de socio industrial que nada más está poniendo mano de obra, se tiene que remunerar y con perspectiva de género, que eso sí o sí tiene que estar. Que algo interesante, aquí lo mencionan en el objetivo 8, porque tiene varias metas. Entonces también invito a la gente que nos está escuchando que más allá de que vea el objetivo 8 como un círculo, un número bien bonito dentro de una espiral de impacto, que es la ruleta de los ODS, vean las metas, porque hay 169 metas, pero el objetivo 8 tiene 10 para desarrollar este trabajo decente, para desarrollar este equilibrio de género, perspectiva de salarios, para desarrollar y promover la creación e innovación de empresas, de trabajo, fomentar la formalización de ellas, porque muchos también como emprendedores entramos a la informalidad, y porque es lo más fácil, es lo más barato y es lo que ganamos más. Pero también no podemos generar un bienestar ni con nosotros ni con el entorno si no nos formalizamos, si no somos responsables de nuestros actos como emprendedores y corresponsables con los entornos donde estamos poniendo nuestro producto o servicio. Entonces, esa equidad, ese equilibrio se tiene que generar desde el propósito. Sí, sí, por supuesto, porque hay una diferencia, yo creo, muy grande entre pensar que un emprendimiento tiene que ser formal y tener paridad de género porque esa es la regla, ¿no? Y decir, bueno, pues voy a seguir una serie de normas como si fuera la COFEPRIS, con quien estoy hablando, que ver realmente como cuál es el trasfondo con esto, porque al final de cuentas lo que está en juego es el cumplimiento de derechos fundamentales de las personas, ¿no? En este caso, los derechos de segunda generación, los derechos sociales y económicos son los que queremos promover cuando pensamos en el ODS número 8. Creo que esto que mencionabas de la inclusión de la mujer en el mundo del trabajo es muy relevante porque, aunque todos sabemos que hoy en día las mujeres son parte del mercado laboral, también es, creo que algo que se puede observar sencillamente que su rol dentro del mercado laboral no es el mismo que el del hombre, ¿no? Como que cuando fueron incorporadas se incluyeron algunos de los defectos que había desde antes y creo que una cosa que todo el mundo podría percibir es que si se garantizaran los derechos laborales de las mujeres igual que los de los hombres, si existiera esta paridad de género, tendríamos una estimulación económica significativa, ¿no? Porque tendríamos mujeres que son no solamente mejores profesionistas, sino mejores consumidoras, ¿no? Más capaces de satisfacer sus necesidades. Y creo que eso es algo muy importante para notar como dentro de la comunidad del emprendimiento, ¿no? Como esto que tú mencionas, ¿sabes? No, y sí, claro, o sea, está súper interesante porque justamente a la desigualdad salarial de la tasa de participación de mujeres es cada vez más grande. Aunque pensamos que a lo mejor estamos en un siglo donde ya los derechos de la mujer se están generando una autonomía en la sociedad, todavía en el nivel o en los sectores empresariales existen estas brechas grandísimas de la desigualdad salarial, de la oportunidad de crecimiento, del respetar los derechos y garantías, porque todavía hay mucha violencia pues dentro de estos entornos, ¿no? Violencia no física, pero violencia psicológica, verbal y demás, que por ahí también tiene que ver
razón, o sea, esta cultura, vuelvo a lo mismo, de cómo estamos eh, generando el mensaje, tanto en las empresas que estamos desarrollando, los emprendedores, de generar un bienestar para con los que trabajan, como las empresas que ya tienen sus departamentos bien definidos, que literalmente promulguen una cultura de bienestar. Y algo interesante es que en el mundo emprendedor todavía hay pocas mujeres que se atreven a dar el paso de emprender, de iniciar una propuesta, un proyecto económico, a una empresa. Entonces necesitamos que más mujeres entren, no en esta ola de moda o de cultura de emprendedora, sino que entren en este estilo de vida formativa para tomar decisiones desde la perspectiva de resolver problemáticas que a lo mejor cuando un hombre en una toma de decisiones no las tiene consciente al 100% o al día a día, una mujer sí, porque es otra arista de la caja. Más allá de decir, es que tú eres mujer, yo soy hombre y somos diferentes. No, o sea, cada quien ve una caja, pero lo que me encanta es que la vemos de diferente manera y podemos abonar, contribuir a generar una innovación o resolver algo. Como les puedo compartir, yo soy, trabajo de base en el Tecnológico Monterrey como especialista de emprendimiento social y tengo el placer de estar colaborando con mujeres, tanto mis líderes, que son mis jefas, colaboradoras y demás personas del área, el 90% de todo el área donde estoy son mujeres. Entonces, y cuando estoy haciendo programas con ellas, literalmente se genera una armonía de colaboración y empieza este cambio cultural laboral. Lo mismo pasa con los proyectos emprendedores. Si en los proyectos emprendedores no estamos generando esta equidad o este equilibrio de género, no se puede generar una armonía, una diversidad cultural rica. Igual en cualquier posición, gente que se dedica al servicio público, si en sus gestiones públicas o en sus administraciones públicas no están equilibrando igual de género con diferentes perspectivas el grupo que trabajan, no genera una diversidad que enriquece las soluciones o las propuestas. Uh-huh. Sí, estoy completamente de acuerdo con esto que mencionas, por el mero hecho de que pues las mujeres, además de ser mujeres, y primeramente son individuos, ¿no? Entonces es importante dar un espacio a todo individuo para que vote su opinión. Encima está el ángulo del género. Ahora que mencionas esto de la diversidad, hay un hecho que quiero visibilizar porque yo francamente solamente lo observo, no tengo ninguna conclusión respecto a qué hacer con él. Y es que decías que es muy bueno que las mujeres empiecen a emprender. Y cuando me pongo a pensar en otros grupos que están marginados en algún nivel, lo que me pregunto es, ¿qué pasa con aquellos que no están emprendiendo ahorita a un nivel comparable con el de los grupos más privilegiados? Es decir, las mujeres emprenden y los hombres emprenden, ¿no? Y a lo mejor hay una diferencia ahí. Pero ¿qué pasa en un país mestizo como México cuando tienes grupos indígenas que difícilmente pueden emprender porque ni siquiera están no son tan cercanos a la cultura del emprendimiento? Algo que yo me pregunto ahí para empezar es, ¿siquiera deberíamos esperar que emprendan? ¿Es bueno para todos acercar la cultura del emprendimiento a los indígenas se gestionan solos? No sé, me da curiosidad, ¿qué piensas tú cuando hay grupos que están tan lejos del emprendimiento que luego es complejo siquiera conceptualizar la relación? Perfecto, qué bueno que lo comentas y creo que aquí voy a aventar una respuesta a lo mejor que puede causar controversia porque pues yo me dedico a impulsar emprendedores, ¿no? E invito también a personas que no tienen ni idea de una idea a que generen una idea de solución a problemáticas sociales y ambientales a través de un producto o servicio. Es lo que hacemos en la plataforma de ESMEX y son los procesos de incubación. Pero algo interesante, y creo que tengo que mencionarlo, porque ha habido una tendencia muy grande estos últimos 5 años, por así decirlo. Yo tengo 6, 7 en el ecosistema de emprendedor, pero últimamente ha estado en el boom. La moda del emprender, ¿no? Llevar el emprendimiento hasta debajo de las piedras, en las materias de la licenciatura, de la prepa, secundaria, primaria y los eventos. Y hay muchas cosas y tenemos esa fortuna y sobre todo los que somos de Jalisco, estamos en un ecosistema vibrante, vivo,
donde puedes desarrollarte a emprender. Entonces, si hay oportunidades para emprender, si hay espacios, si hay fondos, si hay alianzas, si hay estas vinculaciones que te ayudan a romper la brecha de privilegios, porque ya no es como antes el ecosistema del emprendedor, donde pues los que tienen el capital son los que más rápido emprenden y son los que se atreven a hacer las cosas. Los que no están en un privilegio económico o sectorial nos cuesta más trabajo. O ya dices tú, en el tema de exclusiones sociales, de personas de alta marginación, de pobreza de todos los aspectos, o hasta parte de inclusión, pues se vuelve complicado la ruta emprendedora. Gracias a eso, Jalisco ha desarrollado varias estrategias, pero tengo que mencionar, para no entrarle en la ola de la cultura emprendedora y que este chip y esta magia, tengo que mencionar que el emprender no es para todos. Y el ser emprendedor, no cualquiera. Entonces creo que a veces las personas tenemos que identificar bien nuestro rol, que nos ayuda a tener claro cuáles son las metas que queremos nosotros como personas, que queremos en una sociedad y que queremos profesionalmente, que eso nos remunere. Pero, y esto, y la conclusión que es como puedo generar esta controversia es, no cualquier persona puede ser emprendedor. Y no por romper el deseo de emprender, sino por la parte de que tienes que entrar a un chip de vida. Que si vas a jugar ese rol de emprendedor, tienes que hacer jugar ese rol cada vez mejor, no 1 año, no 3 años, no 10, para el resto de tu vida. Entonces, si tú estás preparado para poder mentalizarte y ser emprendedor y empresario, tienes que hacer todo lo mejor con hábitos, con una cultura emprendedora y sobre todo estar buscando, no nada más decir, pues ya abrí mi puesto de papas, de comercialización de XY producto y hasta ahí, ¿no? No, tienes que entrarle a más retos, más retos, más retos y la resiliencia es segura porque vas a fracasar muchas veces. Y las personas en la actualidad no están más preparadas para el fracaso. En cuanto nos pasa algo mal, queremos correr, llorar, escondernos, taparnos y ya no volver a recordar esa mala historia. Entonces, por eso es mi postura. Lo que sí es de que existen organizaciones, colectivos, personas como tu servidor o muchas más, por aquí estoy viendo colegas también del mundo emprendedor, Samuel Cárdenas de ahí que se nos saludó, que nos dedicamos a impulsar de la mano a cualquier persona que tenga esta chispa emprendedora o este ímpetu de dar el paso. Porque para emprender necesitas dar el paso, atreverte y te des cuenta que el mar o el agua que pisas no es profundo y es seguro y vamos más caminando esa ola y que para agarrarnos de la mano y ahí va el primer fracaso de la ola, ¡paz! Nos pegue, pero estamos juntos, ¿no? Entonces, gracias a eso creo que podemos irnos acompañando y aquí es como la importancia de que tenemos que tener en cuenta dónde estamos parados y de quién nos podemos agarrar el día de mañana o hoy mismo con esta llamada para cumplir mi idea emprendedora o mi sueño como empresario y mejorar el mundo. Entonces creo que también lo que ayuda mucho son este tipo de espacios que tanto gracias a Mar Abierto como a ti, Pablo, que pues me invitan a socializar lo que hago, es invitarles. Quien cree que pueda hacer un proyecto, una empresa, o que tenga ganas de hacer las cosas diferentes, cambiar al mundo, que no sabe todavía cómo, pues gracias a este webinar o a este live, ya sabemos cómo. Entonces rompemos esa brecha, ¿no? Es bien padre eso, o sea, ya la conectividad la tenemos y podemos hacerla. Estoy de acuerdo, pero hay un aspecto que creo que es muy difícil considerarlo cuando estamos hablando nomás entre dos, que es lo que escapa la voluntad personal. Y lo que quiero decir por esto es que la facilidad para emprender, pues bien mencionas que requiere muchísimo esfuerzo, un gasto de energía, tiempo y dinero muy alto, pues no está tan al alcance de todos. Y estoy de acuerdo contigo en que hay ciertas técnicas que podemos usar para difundir el emprendimiento. Sin embargo, según todos los datos que he revisado hasta ahora, en México, entre el 70 y el 80%, dependiendo de las fuentes que consultemos, de los emprendimientos comienzan con un empleo
y cuando fracasan sigue habiendo solo un empleo, ¿no? Y de esos, cerca de la mitad son informales, ¿no? Entonces, creo que hay una parte de esto que va más allá de la voluntad individual, porque creo que puedes tener a una persona que es extraordinaria, que a pesar de todo lo que lo rodea llega a ser un gran emprendedor, pero en realidad la pregunta es, ¿cómo repartimos para todos la oportunidad tanto de emprender como de tener un trabajo, ¿no? Porque pues, al final de cuentas aquí vemos una relación directa. Hay emprendimientos nuevos, hay trabajos nuevos, pero no todos los emprendimientos funcionan y creo que sería erróneo de nuestra parte pensar que todos los emprendimientos que fracasan porque el emprendedor no tenía el conocimiento necesario. Creo que hay factores que van más allá de eso. ¿Qué piensas tú? Me encanta, me encanta. Creo que también me gustaría escuchar al público porque no es una conversación de dos, porque es un tema donde nos involucramos más. Entonces, si aquí pueden compartir por el chat, estaría buenísimo. Desde mi humilde perspectiva y de lo poco que he vivido acompañando pues a varios emprendedores, cuesta mucho trabajo, uno, el solidificar una idea emprendedora, dos, el conseguir la solidez económica en términos de venta, para constituirte, formalizarte, generar todos esos ámbitos normales de seguridad de empresarial. Y tres, el garantizar estos empleos decentes, contribuir a todo el desarrollo cultural para un empleo digno y demás. O sea, que tú como emprendedor te propongas a generar empleos. Creo que eso es la escalera a llegar y es lo que me encantaría que si cada uno de los emprendedores del mundo se propusiera desde el inicio generar empleo, fuera otra cosa, pero tenemos que preocuparnos por la solidez y la sostenibilidad económica a veces de las empresas cuando estamos emprendiéndolas. Y justamente uno de los consejos que siempre, o de las frases que les comparto a mis emprendedores en los procesos de incubación, es que la foto del fracaso inicia cuando cuando nos dan la foto que ganamos una convocatoria o concurso, ¿no? Porque entonces estamos ahí generando una malversión del propósito y camino emprendedor. Entonces, si estamos generando empresas para que nada más ganen concursos, convocatorias, XY, pero no generamos empresas con propósito de sostenibilidad para poder garantizar esos empleos, pues estamos haciendo una fórmula equivocada. Lo mismo pasa mucho con los comercios informales. Quieres emprender un negocio y tú vas por la fórmula de ganar lana lo más rápido posible, no formalizarte para no pagar impuestos, para no perderle, pues claro que vas a entrar en una concepción de no generar empleo, porque no quieres invertirle ni a tu negocio, ni al desarrollo y a la mejora de vida de las demás personas. Pero si desde el principio de tu empresa pequeña, así sea iniciar un puesto de donas, un puesto de jugos, de comida a casa, o de fabricar arroz o chile en tu casa y embotellarlo y venderlo. Si desde ese mismo día que iniciaste a emprender con ese proyecto, no estás pensando que el día de mañana puedes dar empleo, es muy difícil que llegues a ese objetivo. Entonces, vuelvo lo mismo con esta cultura. Hay procesos que dependencias de gobierno te ayudan para agilizarlo. Obvio, ¿qué implica? Pues compromisos, tienes que tener ahí corresponsal de hacer legal, de generar pago de impuestos, un montón de cosas que son muy complejas, pero que te ayudan a garantizar esa empleabilidad a las personas. O habemos organizaciones que te ayudamos también en procesos de cómo cambiar ese chip, ¿no? A lo mejor te puedo decir, o sea, y sinceramente, acá con Esmex no desarrollamos empresas que generan empleo al momento que egresan, pero sí desarrollamos emprendedores que tanto pueden estar dentro de empresas trabajando o que desarrollan sus propias empresas con un propósito de que el día de mañana mínimo tienen que entrar, las personas que entran a colaborar, ellas mismas tienen que ser profesionistas líderes o tienen que generar ideas de empresas también que desarrollen mejor, ¿no? Y que no sean competencia entre ellos mismos, sino que se colaboren. Entonces, hay organizaciones ya como las aceleradoras o procesos de levantamiento de capital que te dicen, ok, te ayudamos y tienes que generar empleo, porque es el proceso de acelerarte. Tienes que incluir a más personas. Pero justamente es eso, ¿qué propósito
tienen ustedes el día de hoy para decir que con una idea emprendedora o un proyecto también se va al asistencialista, porque no sabes hasta dónde puede crecer, cuántas personas va a incluir o si vas solo en ese camino? Si vas solo, déjame decirte que vas a llegar rápido, pero pues de muy mala gana para el planeta y para los demás. Si vas acompañado e incluyes a todas las personas, créeme que ese 2020-30, digo, ese 2030, que lleguemos a completar la agenda de la ONU, va a ser próspera para todos. Muy bien. No sé si cuánto tiempo nos quede entre lo que tengas disponible y lo que dice Frías. ¿Cómo vamos? Pues de tiempo todavía vamos bien. Si todavía quieren seguir, cotorreando, vaya, pues, adelante. Entonces, pues, el espacio es de ustedes. Ok, pues si hay Preguntas me gustaría saber para irlas dialogando entre tú y yo. Pero una sobre esto que mencionas, Lino, creo que es muy cierto que la mejora de la cultura del emprendimiento puede mejorar los emprendimientos directamente y que los fines con los que se diseña un emprendimiento desde el comienzo tienen un impacto muy grande sobre lo que este emprendimiento va a lograr, ¿no? Le vaya bien o le vaya mal. Pero también hay como un factor, y es que hay muchas personas que realmente están emprendiendo porque necesitan producir un empleo para ellos mismos, ¿no? Y entonces ahí es cuando te enfrentas a una situación bastante extraña. Yo me imagino a, no sé, las madres solteras o los padres o señores o quien tú quieras, que pone una empresa porque dice, pues me quedé sin chamba, voy a hacer algo, ¿no? Y entonces ahí digo, pues claro que estos emprendimientos no producen trabajos. Y si me preguntara yo a mí mismo, ¿hay cultura de emprendimiento ahí? Pues probablemente no, ¿sabes? O sea, la cultura que se maneja en lugares como el TEC o el ITESO o este tipo de ambientes no tiene nada que ver con cuando alguien dice necesito dinero para pagar la renta, porque no tengo de otra en este momento. Y entonces ahí es cuando nos damos cuenta de que el emprendimiento está vinculado con cosas que van mucho más allá del emprendimiento como tal, ¿no? Que hay algo que no tiene nada que ver con cómo se emprende, sino con factores macroeconómicos incontrolables para el emprendedor, ¿no crees? Claro, claro. Concuerdo completamente contigo. Hay espacios de privilegio donde el emprendimiento se da hasta en la sopa y hay otros espacios, pues aquí en México también, en Guadalajara sobre todo, pues que se desconoce completamente y hacemos esta iniciativa o damos el paso de generar un proyecto emprendedor porque nuestra situación así lo implica, ¿no? O nuestro choque rayo despertador nos mandó a ese mundo y no hay de otra. Justo con la pandemia, muchísima gente se quedó sin empleo. Hemos vivido una crisis económica, social y cultural muy fuerte, que justamente se ha desarrollado mucho ok, o hago algo para sacar lana, o no, y no tengo para la papa, y pues, ¿qué hago? O me voy a otros sectores informales o hasta otras disciplinas de cosas ilícitas, ¿no? Que también es como que, ok, ¿por qué la gente hace lo que hace para poder responder a lo que vive actualmente? Entonces las personas tenemos estas acciones de que si nos llega algo, una situación en el entorno presente, inmediatamente queremos solucionarlas y buscamos la manera más rápida de poder cubrir esas necesidades de urgencia, sobre todo cuando es un tema, y hacemos lo posible, que lo más fácil, o lo que se viene en primer lugar, o la respuesta primera es lana, necesito lana. O como diríamos los buenos tapatíos, ¿no? Ocupo dinero, ocupo lana, o sea, ¿y dónde la busco? Y empezamos. Aquí el detalle es que para poder generar una idea emprendedora, porque vas a empezar a comercializar un producto, venderlo, entregar ese valor, tienes que empezar a investigar. Entonces no tenemos una cultura de investigación para saber si lo que me voy a enfrentar a hacer con este proyecto emprendedor puede ser bueno o malo. Pero también cuando nos enfrentamos con un cliente que sí nos compra o no nos compra o nos cierran la puerta, nos lo ponen, nos lo mal compran porque necesitamos el dinero, pues también nosotros tenemos que enfrentar esta cultura de resiliencia. ¿Cómo hacerle para que la persona que me cerró la puerta
literalmente se enamore de mi producto y que al rato él esté tocando mi puerta, ¿no? Entonces, tenemos que identificar, si nosotros emprendimos de una situación difícil y que nuestro urge sacar dinero, tenemos que identificar el valor que también estamos otorgando, no la urgencia que necesito por recibir. Si vas a ser un comerciante, y no digo emprendedor, porque yo fui comerciante también muchos años, así inicié en el mundo del emprendimiento, tienes que entregar ese producto en formato del mejor servicio y hacer que ese producto se venda por sí solo. Entonces, de ahí va a que tienes que acercar a las personas, las tienes que enamorar para que tu producto hable por sí solo y que eso que te regresen no nada más sea lana, sino sea en propósito y en deseo de seguir emprendiendo, que te den la ilusión de que, ay, no manches, a Pablo, a Juanma, a Daniel que está aquí conectado, y a Aarón, FR99, les gustó mi producto, ¿no? ¿Cómo le hago para llegar a más? Entonces, que esa ambición de dinero se transforme en una ambición de contribuir con valor. Y aquí luego pongo como una pirámide. ¿Qué valor estás creando? ¿Qué valor estás entregando a la persona B? Pero sobre todo, ¿cómo capturas ese valor? ¿Por qué medio? Si es un puesto de tacos, ¿cómo entrego esos tacos? Que mi cliente diga, estos son los mejores tacos y aquí voy a estar siempre y demás. Pero también, ¿cómo lo capturo? De manera de pago en efectivo. Ahora, de crédito, bla, bla, bla. Y ver esa triangulación de modelos. Entonces, creo que sí es una actitud de emprender, sí es un propósito de cómo estás generando valor, pero también es sobre todo el cambiar la mente de ser autoempleado a empresario. ¿Cómo lo haces esto? Networking. Ocupas acercarte a los espacios. Si tú no andas de mitote en otros lados, no vas a cambiar ese mindset. Por ahí dicen que somos el reflejo de las 5 personas que nos juntamos. Si en esas 5 personas no está alguien que tenga esta mentalidad o deseos de emprender, no vas a emprender de la mejor manera. Así te encuentres en las peores de las situaciones o las mejores. Entonces trata de relacionarte. Esos espacios virtuales están muy buenos. Si no tienes internet, busca en el periódico, busca en la radio, asista a eventos, métete, saca tarjetas, haz networking, pide ayuda, nadie te va a robar la idea. Todos en el mundo vemos colaboración. Hay guías que ya te dicen en internet. De hecho, la ONU, en su página de los ODS, tiene una guía de los vagos para salvar al mundo en 170 actividades, son 170 pasos o actividades que te dicen cómo hacer para mejorarlo. Eso aplícalo a tu negocio, eso aplica a tu idea emprendedora. Hay un manual de cómo cambiar al mundo desde tu casa, desde el sofá, desde la oficina, desde la calle. Entonces, investigación, cómo mejorar yo para que mejore mi propuesta, sea la que sea. Muy bien. Voy a recapitular algunas de las cosas que se me quedan más grabadas y pues, no sé, supongo que después tú me dirás qué fue lo que a ti te pareció más interesante. Pero desde el inicio, cuando abres estas tres vertientes que es planeta, sociedad y pues Profit. beneficio económico, eso me llama la atención porque tiene bastante que ver con lo que yo mencionaba, que era la generación de nuevas necesidades cuando empezamos a innovar, ¿no? Y creo que es muy bueno cuando mencionas también la idea de aceptar el fracaso como emprendedor, porque creo que eso tiene que ver directamente con la generación de trabajo digno, en el sentido de que si los emprendedores o la cultura del emprendimiento vincula la satisfacción de los derechos de distintas índoles, ¿no? De género, laborales, etcétera, con el éxito de su emprendimiento y acepta su fracaso, entonces podemos ver, digamos, un futuro para el emprendimiento que no es simplemente económico, sino que está directamente involucrado con la resolución del ODS 8 y otros tantos. Entonces, es como este aprendizaje el que a mí más me llama la atención, porque entiendo que nosotros, dentro de nuestro diálogo, pues tenemos ciertas fronteras de lo que podemos afectar, ¿no? No nos vamos a poner a hablar de política fiscal, pero igual y sí de qué debe hacer el emprendimiento. Y creo que es un mensaje interesante el que nos compartes. Sí, completamente como lo dices, Juanpa, creo que tiene que cambiar la manera que estamos viendo la forma de hacer los negocios.
la fórmula de extraer cosas de materia prima, de capitalizarnos, generar la lana más rápido a costa de lo que sea, de las personas, del medio ambiente, o de, como dicen, ¿no? De joder a los demás y joder el entorno para uno estar bien. Tenemos que dejar de ver las cosas así. Ya no tenemos ni siquiera los recursos para poder generar más empresas de esa sintonía. Imagínense si volvemos a un sector donde más gasolineras, más energías de combustión y de carbón, más empresas donde no generen empleos dignos, donde no se den los salarios justos, más empresas donde estén extrayendo el sector agrícola, donde están secando ríos, mares, donde hay explotación infantil, donde se aprovechan de los migrantes, donde no hay apoyo a personas con discapacidad o que sufren accidentes que dejan con alguna discapacidad a personas. Entonces, ya no estamos en una sintonía de entrar en ese ritmo, en esa industria de creación de empresas. Tenemos que ser más conscientes y ahí surge una filosofía de empresa consciente, que es lo que ya se está incentivando a todas las cúpulas empresariales, a todos los sectores industriales, que sean conscientes, no nada más con un departamento de empresa socialmente responsable, sino desde su propósito. Ahora tenemos que, así como generamos la lana, tenemos que regresarlo en impacto al planeta y a las personas. Y es ahí donde entran organizaciones como Sistema B, que promueven las empresas de triple impacto, las certifica y genera este ecosistema que ellos lo resuelven en una frase que a mí me encanta, que es: buscamos a las mejores empresas, no del mundo, sino las mejores empresas para el mundo, con ese impacto, persona, propósito y lucro. Entonces, tenemos que hacer las cosas diferentes porque ya no nos dejaron nada las otras generaciones pasadas. Sí, en efecto, no se puede postergar el cambio. Y bueno, pues ahí lo tienen. Listo, todo va. Gracias por el diálogo. Creo que produjimos algunas ideas interesantes, sobre todo en la relación entre quién produce los empleos y que estos empleos sean dignos. Creo que es un tema muy importante, ¿no? Porque siempre que se habla del ODS 8, la primera pregunta es: ¿y de dónde sale la chamba, no? Digna, ¿de dónde viene? Así que yo aquí lo cierro y estoy satisfecho. ¿A ti te gustaría explorar algo más? No, pues muchas gracias por la invitación. Me encanta conversar sobre todos estos temas filosóficos, pero también de impulso a más emprendedores, a más personas a atreverse a que hagan las cosas diferentes, a cambiar el mundo, no nada más como una utopía, sino como algo real y sobre todo que se puede hacer en los modelos de negocio. Lo estamos haciendo. Y pues nada, me pongo a la orden en cualquier trinchera que me encuentre. Mándenme un mensaje por Instagram. Los esperamos también en ESMEX. Tenemos muchos formatos de apoyo. Tenemos ahorita una convocatoria que se va a hacer en todo el estado de Jalisco, gratis. En todo el estado de Jalisco vamos a visitar los 125 municipios, llevando talleres, conferencias y un proceso de aceleración de 3 meses para aquellas personas que quieran emprender, acompañados de la Secretaría de Innovación. Tenemos cursos, talleres y bus gratis en nuestra página de esmex.com. Y no, hombre, pues aquí estamos a la orden. Bueno, muchas gracias. Pues aprovecho aquí ya, muchísimas gracias a ambos. La verdad es que la gente que está aquí conectada y que nos acompañó durante la sesión, durante todo el live, estará de acuerdo en que salieron puntos súper interesantes. De repente algunos puntos en los que uno dice, ¿por qué ojalá pudiera escuchar más de eso? Entonces, si la gente se quedó con alguna duda, es el momento de hacerlas, tanto en el chat como a los que les aparezca la pequeña cajita de preguntas, pues ahí. De hecho, tenemos 2 preguntas. La primera es de Lili García. Dice: en el caso del emprendimiento social, ¿cuál es el escenario o qué tanto ha avanzado en la formalidad? Lino, ¿qué tienes que decirnos sobre esto? Interesante, y creo que si te unes, Lili, a este convoy de llevar a la formalidad institucional legal, en México estaría increíble. En México todavía no hay una figura legal, jurídica, que te determine que eres una empresa que genera este impacto social o medioambiental.
Eres o lucrativo o no lucrativo ante Hacienda. Punto. El detalle es que ya se están habiendo figuras que dan crédito a pequeñas participaciones, sobre todo en el tema de inversiones, donde ya se abre y se especula poco a poquito la inversión de huellas de carbono, inversiones de impacto. Pero en países como Chile, Inglaterra, Estados Unidos, ya hay figuras legales donde te puedes constituir como una empresa social y que el mismo ingreso que entra a tu negocio lo puedes justificar con el impacto, no a través de una asociación civil como se hace en México, sino directamente en tu empresa. Eso está Pablo, muy interesante. adelante, Pablo, comenta. Sí, o sea, yo, para empezar, pienso que mi primera idea es interesante crear una categoría específicamente para esto. Y lo que me comienzo a preguntar es, si crece muchísimo el sector del emprendimiento social, yo comenzaría a considerar la idea de que sí se genera una contribución, pues, tributaria, ¿no? Pero de entrada, creo que generar un régimen especial es una excelente idea para producir un sector que no existe, sobre todo porque la promoción del emprendimiento social está directamente vinculada con la democratización, ¿no? Dentro de lo que yo he estudiado, cuando crece el capital social dentro de una sociedad, tanto la alternancia política como el respeto a los derechos humanos, como la legitimidad de las elecciones, se fomentan. Sobre todo porque, pues, tienes muchas personas involucradas o muchas personas con poder. Entonces, el proceso, por definición, tiene que ser deseado. Entonces, yo no sabía cómo se crea, pero estoy completamente de acuerdo en que es algo que tiene que pasar dentro de una sociedad capitalista, ¿no? Es obligatorio. Sí, justo, es garantizar estos espacios y democratizar las figuras de las empresas o de cómo las iniciativas que tenemos como la sociedad, pues demandan para una mejora, ¿no? Así como también ASEM hace 3, 4 años hace ya 6 años, abolieron por la figura de que te puedes constituir desde una sola persona, es una SAS. Entonces, también es con esa misma democratización de juntar este gremio que está surgiendo de empresas conscientes con impacto social, que está generando un mejor entorno ambiental también, y decirle a nuestros gobiernos, oye, yo estoy generando este proceso, estos mecanismos de valor, estoy involucrando estos entornos, dame los espacios y las garantías legales, hacendarias, políticas, geográficas, para seguir haciendo mi trabajo. Y que no digas, ay, es que tienes que hacer una fundación, ay, me caí, tienes que hacer una fundación y gastar más y bla, 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 y ya no hiciste nada porque ya tuviste que constituir otras 3 empresas para hacer un impacto, ¿no? Claro. También veo otra pregunta. Bueno, perdón, Pablo. Andando un poquito en esta pregunta que nos hacía Lili y que después comentó un poquito más, ¿consideras o consideran que estos vacíos o falta de marco jurídico respecto a la empresa social se relaciona directamente con estos factores o estas causas de fracaso de los emprendimientos? Es decir, no hay como un número lo suficientemente grande de emprendimientos sociales exitosos como para hacer toda una normatividad respecto a esto. Es interesante porque creo que no es algo aislado, entonces no depende de una sola persona o de un solo grupo o gremio, sino es algo estructural y en red, ¿no? Que se tiene que tejer conforme la sociedad va construyendo ciertos atributos, donde la legalidad te lo va permitiendo, los mercados te lo van aceptando, entonces es algo muy complejo de irlo manejando, pero sobre todo se tiene que incidir, ¿no? Si estas propuestas de mejoras en política pública o en legislaciones o legislaciones tienen que generarse toda la fuerza, toda estructura de ir a hacer el cambio sistémico.
de ir a proponer, de ir a incidir en ese punto donde a lo mejor los que ahorita tienen la toma de decisión de lo legal o de lo fiscal, pues no lo contemplan, porque sí son mundos separados. Así como el mundo de las empresas con las organizaciones de la sociedad civil, son mundos separados, que a veces cohabitan en un lugar porque dependen de donativos, porque dan deducibles fiscales, se vuelven amigos, pero después se separan, ¿no? Pasa lo mismo cuando queremos regular o legalizar algo. Cohabitamos, pero pues, ¿cómo nos hacemos amigos para ir haciendo esa atracción hacia el impulso? Entonces, si nosotros, emprendedores, líderes de opinión en el ecosistema emprendedor, personas que contribuyen en las incubadoras, en los procesos formativos, hasta los coaches espirituales de emprendimiento y todas esas, hay muchas aristas que fortalecen el entorno de alguien que va a emprender. Si todos nosotros no nos organizamos para incidir sobre nuevas regulaciones, no se va a generar un cambio en México. Y así como hemos visto algunas leyes que han regresado o han echado para atrás hasta en el tema de los energéticos y las energías renovables y demás, si no volvemos a hacer peso sobre temas que mejoren estos pequeños grupos, hablando del emprendimiento social muy puntual, no se van a lograr grandes pasos, ¿no? Entonces, es una tarea de todas, todos, y creo que aquí es algo importante que la Agenda 2030 nos ayuda, más allá de legalizar las empresas sociales, a generar una conciencia cultural de los 17 objetivos y impulsar las nuevas metas, ¿no? Entonces, pues es algo de construir poco a poco. Pues sí, básicamente estoy de acuerdo. Lo único que yo observo respecto a esto es que creo que el sector en México, el sector empresarial, está lo suficientemente desarrollado como para que si hubiera presión para producir una reforma legal, yo creo que se podría cumplir. Entonces, como no la hay, mi sospecha es que la razón no solamente es que no se quiere, sino que no se quiere por algo, ¿sabes? No es que no se pueda. ¿Cómo hacerle para que surja la voluntad política? Pues, ¿no? Eso es algo que se hace todos juntos y desde muchas direcciones. Es sumar en la escalera. Literalmente, si en esas cúpulas empresariales no hay alguien con conciencia y no motiva por compartir la conciencia, no se hacen los cambios, ¿no? Entonces, como dicen, pequeñas acciones hacen grandes cambios, y si tú el día de mañana estás incidiendo en un lugar de toma de decisiones, político o empresarial, hazlo. Y abre las puertas, abre oportunidades, porque también el detalle es que no lo quieren porque puertas de oportunidad en toma de decisiones altas son pocas. Y los que entran son los privilegiados de los privilegiados. Quienes toman acción y modifican, entonces son aún más pequeños y siempre son hacia la avalancha de su favor. Entonces, ¿cómo hacemos para poder vincularnos, acceder, tocar puertas, democratizar y cambiar o sensibilizar un poquito a quienes ya están o las futuras generaciones que van a ir para allá? Entonces... Sí. Esto que dices, perdón, de las cúpulas donde se toman las decisiones, me recuerda una frase de un orador que escuchamos en el ECOSOC que decía, cuando no te den un asiento en la mesa, lleva tu silla. Y estas de las que más me acuerdo. Justamente. Y ahí lo comparto un poquito, no en formato de presumir, sino en formato de que estamos picando piedra desde ESMEX, donde gracias a que hemos colaborado con otras instituciones, con emprendimiento social, innovación, pudimos bajar una convocatoria, que es la que vamos a ir a todos los estados, pero gracias a eso nos abrieron puertas en las cúpulas empresariales, o estamos tocando puertas para ir a esas regiones aisladas de la zona metropolitana, aquí en la zona sur, en la zona valles, en la zona ciénega, en la zona altos, llevar el tema de innovación con impacto y que los gremios que dominan esos sectores mínimo nos escuchen por primera vez. Y eso ya es un gran paso que yo me enchina la piel y digo, voy a incidir
en la toma de decisión de alguien y tengo que hacer que cambie, que ese segundo que yo estoy enfrente de esa persona le cambie la perspectiva y se dé cuenta de, ok, necesitamos hacer algo diferente, ¿no? Claro. Pues ahí va otra pregunta que creo que tiene un poquito que ver con esto. Es, ¿cómo sé si tengo el espíritu emprendedor? De repente hablaban un poquito sobre este tema, porque de repente uno pensaría que es, o piensas en el emprendedor o en este estereotipo del emprendedor y es como la persona súper movida que está de un lado a otro, que de repente se le ocurre una cosa, luego otra y que siempre está intentando hacerlas. Pero entiendo que dentro del emprendimiento, o se entiende que dentro del emprendimiento hay como muchos perfiles, ¿no? Tal vez está el estratega, el analítico, el operador. Entonces, ¿qué es ese elemento que al final de cuentas describe o determina el espíritu emprendedor en una persona? Buenísima pregunta. Algo que sí tienes que considerar es de que nosotros catalogamos, etiquetamos al emprendedor como esa persona que ya dices, Juanpa, que anda arriba, abajo, haciendo, vendiendo, bla, bla, bla. Pero esa es una habilidad que aprendes en los madrazos del emprendimiento y sí o sí tienes que hacerlo. Entonces se vuelve parte de tu día a día, ¿no? El detalle es cómo sabes si tienes el perfil emprendedor. Creo que la que más me encanta es una, si te gusta colaborar. Si tú eres una persona que cualquier idea que se le ocurre la compartes con alguien, sumas con alguien o invitas a otras personas a que se sumen, o sea, generas colaboración, co-creación, co-diseño, es todo en conjunto. Esa es una habilidad fundamental para decir, tienes que emprender sí o sí. La otra que acompaña a la colaboración es la detección de problemáticas, ya no de necesidades. Y aquí una disculpa a los profesores de administración que a lo mejor están viendo o pueden ver esto. Ya no hay que identificar necesidades en la sociedad, porque las empresas no están para crear algo nuevo, algo nuevo o inventar el hilo negro, para crearte la necesidad y crearte esa ilusión de comprarme, cuando ya estás viviendo problemáticas urgentes por el cambio climático, problemáticas de pandemia que tienes en tema de economía, de psicología, de emociones, problemáticas de comer, de vivienda, para decir, necesito el nuevo iPhone 24, ¿no? Con cámara super pro. El mundo te va a dar, o sea, tienes tantos años para pagar ese teléfono que te vas a encharcar que no necesitas. Entonces, ¿cómo garantizas esas problemáticas urgentes con necesidades hipotéticas o falsas, ¿no? Aspiracionales más bien? Entonces, si tú tienes la habilidad y la capacidad de detectar problemas en el entorno, en las personas que te rodean o en situaciones que tú ves día con día, por ejemplo, si cuando vas de la escuela, de tu casa a la escuela o antes o al trabajo, usas el camión y ves que una persona con discapacidad entra y difícil, puedo crear un bastón. O ves que el modelo de pago del transporte, puedo crear un sistema. O sea, si tú tienes ese pensamiento crítico y analítico de dónde puedo generar una solución, ya, te estás tardando en ser emprendedor. Y 3, empatía. Y al momento de acercarte con las personas, sí te da miedo, sí te le tiemblas o nervioso, pero generas esa amabilidad, entras en esa concepción de empatía, fácil vas a vender, porque conectas, no vendes, enamoras, acercas a las personas. Y esa es la mejor habilidad que todo gran empresario tiene que tener y tiene. Si no generas empatía, no vas a generar ventas. Bueno, algunos sí generan ventas, pero son bien lacras y luego los andan buscando ahí la FBI y los meten al bote. Totalmente. Pablo, ¿tienes algo que comentar sobre esto? ¿Cuál es tu percepción de tal vez tus compañeros que de repente están emprendiendo, pero que tú dices, es que este sí es un emprendedor, se ve que no por la idea que tiene, por su persona, dices que proyecto que haga, negocio que se le ocurra va a triunfar? ¿Cuál es tu percepción de esto como joven, Pablo? Yo creo que el principal rasgo de los que emprenden y les va bien es que tienen confianza y no tienen, que son valientes, ¿no?
y suena muy abstracto, pero lo que quiero decir por esto es que los compas que tengo que han emprendido, lo han hecho sabiendo que pueden dedicar un montón de horas a algo que puede salir mal y están dispuestos a que salga mal, ¿no? Y esa es la parte de la valentía, ¿no? Pero al mismo tiempo realmente creen en lo que están haciendo, ¿no? Al menos están seguros de que es una buena idea. No, se nos fue otra vez. Sí, se nos está perdiendo. A ver si alcanza a regresar la señal antes de que lo saque completamente. Mira, ya, perfecto, regresó. Pero ya había acabado, ¿no? O sea, básicamente valentía y seguridad. Ok, perfecto. Pues, Lino, último comentario antes de irnos. La verdad es que da para muchísimo para seguir hablando. Podríamos quedarnos cotorreando aquí un ratote, pero habremos que buscar otro espacio diferente para poner sobre la mesa todas estas dudas que quedan, todos estos comentarios, todo lo que falta por hablar. Pero pues vamos cerrando esto, así que último comentario. Perfecto, no, hombre, pues agradecer a las personas que estuvieron conectadas, y que se quedaron al final. Igual esas, luego nos vamos por unos mezcalitos para seguir la conversación. Y que justamente lo que sí les quiero decir es que no tengan miedo de emprender, sea cual sea su proyecto. El emprender no es nada más generar una empresa, es aventarte a eso desconocido con la mejor disposición para poder hacerlo de la mejor manera. Ya sea que emprendas una ruta hacia el deporte, escalar o hacia ese objetivo de mejora para tu cuerpo, para tus emociones, eso ya implica los métodos de emprender. Y otra, no tengan miedo de colaborar, de contar sus ideas. Algo que me frustra mucho y que me llegan miles y miles de personas y comentarios, tanto en Facebook, Instagram, redes sociales y WhatsApp. Oye, Lino, pero es que me van a robar la idea. No, no, ideas de 10 centavos hay un chingo allá afuera. Ninguna idea vale nada de lo que se imaginan. O sea, una idea no vale cuando lo implementas y la persona que lo implementa le da el valor a esa idea. Por eso hablaba de ese triángulo de valor. Así que no tengan miedo a contar sus ideas. Lo peor que puede pasar es que un loco igual que yo les diga, no manches, me encanta, me quiero asociar, ahí te va una lana o algo, ¿no? O tengo los contactos y puedes ir para allá y te van a ayudar. Entonces, atrévanse a hacerlo y pues estamos aquí a la disposición. Visítanos también en Esmex, Esmex Oficial, Facebook, Instagram. Descarguen todos los contenidos gratuitos. Tenemos muchos gratuitos para empezar a educarnos, desconstruirnos de la manera emprendedora y sobre todo tenemos también una incubación de 6 meses que va a empezar ya el siguiente mes de septiembre. Entonces, aquí estamos para darnos la mano. Excelente, Lino. Muchísimas gracias. Para la gente que tal vez no alcanzó a escuchar su nombre desde el principio, es Lino Córdoba. Quien quiera contactarlo nos puede mandar mensaje a nosotros, puede buscarlo en sus redes sociales. Ahora sí que también este espacio sirve para vinculación. Y pues muchísimas gracias, Lino, por toda la plática, por compartirnos toda tu experiencia, todo tu conocimiento y también por este último mensaje que al final de cuentas la comunidad de Mar Adentro se caracteriza mucho por eso, ¿no? Por ser innovadores, por querer resolver problemáticas. Entonces, definitivamente es un mensaje muy valioso para todos y todas quienes estén escuchando o quienes vayan a escuchar esta sesión. Y pues bueno, para dar cierre, Pablo, tus últimos comentarios, tu último comentario. Mi último comentario está inspirado en una frase de Robert Dahl que dice que las empresas en las sociedades en las que vivimos son instituciones con una relevancia pública igual de grandes que cualquier otra, es decir, igual de grandes que el IMSS, la CEBOB, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, lo único que yo quiero decir es que como público en general debemos estar involucrados en la cultura empresarial, en las leyes que lo rodean y en las consecuencias de esto, porque a final de cuentas, nuestra vida diaria se ve igual o más afectada por una reforma constitucional que por las prácticas empresariales, ¿no? Entonces, creo que es muy importante involucrar esto en nuestros horizontes políticos, pensar qué quiero, qué necesito, qué está pasando y cómo voy a participar en este proceso. Me encantó. Excelente, Pablo, muchísimas gracias.
pequeño problema de dar comentarios finales, siempre sale algo más para hablar, para ahondar. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Les digo, cuando gusten nos podemos poner en contacto todos, nos reunimos con la gente que nos está escuchando, nosotros tres, quien sea, para seguir platicando sobre esto. Por lo pronto, pues nos despedimos. Muchísimas gracias a todos y todas quienes se conectaron, quienes nos acompañaron el día de hoy en esta sesión de Diálogos por la Agenda 2030. La siguiente semana, el jueves, todos los jueves a las 7 de la noche estamos teniendo estas sesiones, así que estén pendientes de los temas que vienen porque hay muchísimo, está buenísimo, ya vieron, las pláticas son increíbles. Entonces, pues sin más, un abrazo a todas y todos y adiós, nos vemos. Adiós, muchas gracias.